Bienvenidos una vez más a mi canal, su espacio favorito para chismear, analizar y soñar con sus celebridades turcas favoritas. ¿Cómo están mis amores? Espero que súper bien y con las palomitas listas, porque hoy, amigos, tenemos un tema que está que arde, que es el chisme más jugoso de la semana y tal vez del mes. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el torbellino de emociones, drama y por supuesto romance, que envuelve a la pareja más icónica del mundo de las series turcas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, señores y señoras, estamos hablando de Eda y Serkan, de Love is in the Air, la serie que nos conquistó a todos, nos hizo suspirar y, sobre todo, nos mantuvo pegados a la pantalla cada semana. Y como si la química explosiva en la serie no fuera suficiente, la magia se trasladó a la vida real. Hande y Kerem, al igual que sus personajes, nos regalaron un romance que parecía sacado de un cuento de hadas. Pero como en toda buena historia, el destino tenía otros planes. Hoy vamos a desmenuzar, analizar y por supuesto, a sacar nuestras propias conclusiones sobre la bomba que explotó hace unos días. Hande y Kerem fueron vistos juntos de nuevo. Y no solo eso, sino que Kerem, nuestro Serkan Bolat, fue captado entrando a la casa de Hande. ¿Qué está pasando, amigos? ¿Hay reconciliación a la vista? ¿Se viene la boda que todos soñamos? Prepárense para un análisis exhaustivo porque hoy vamos a desentrañar cada detalle, cada rumor y cada pista que nos han dejado. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes, ya saben lo que tienen que hacer, ¿verdad? Suscríbanse al canal. No se pierdan ningún detalle sobre Hande, Kerem, sus proyectos, sus amores, y por supuesto, todas las novedades sobre sus series favoritas. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. No se van a arrepentir. Ahora sí arrancamos. Asterisco asterisco un breve recordatorio para los nuevos en la historia, asterisco asterisco. Para aquellos que estén recién llegando al mundo de las series turcas, déjenme hacer un breve resumen para que se pongan al día. Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores turcos más aclamados y exitosos del momento. Saltaron a la fama mundial gracias a su participación en Love is in the Air, también conocida como Senkalkam, una comedia romántica que conquistó el corazón de millones de personas en todo el mundo. En la serie Hande interpretó a Eda YLDZ, una florista soñadora y llena de energía, y Kerem a Serkan Bolat, un arquitecto frío y aparentemente insensible, pero con un gran corazón. La historia, llena de enredos, humor, romance y una química innegable entre los protagonistas, rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial. Y como era de esperar, los rumores sobre una posible relación entre Hande y Kerem en la vida real no tardaron en aparecer. La chispa entre ellos era evidente en la pantalla, y sus interacciones fuera del set solo alimentaban la especulación. Y adivinen que los rumores resultaron ser ciertos. Hande y Kerem confirmaron su relación y, durante un tiempo, nos regalaron momentos de ensueño. Redes sociales llenas de fotos juntos, declaraciones de amor, viajes románticos, y una complicidad que traspasaba la pantalla. Parecían la pareja perfecta, la personificación del amor idealizado. Pero como en la vida real, las relaciones no siempre son un camino de rosas. Después de un tiempo y para sorpresa de todos sus fans, anunciaron su separación. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Las razones de la ruptura se mantuvieron en privado, y los rumores y especulaciones inundaron las redes sociales. ¿Hubo infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Presiones externas? Las preguntas eran muchas, pero ni Hande ni Kerem ofrecieron detalles concretos. Y así, el tiempo pasó. Cada uno rehizo su vida. Hande tuvo otras relaciones, Kerem también. Ambos siguieron creciendo en sus carreras, conquistando nuevos proyectos y por supuesto, manteniendo a sus seguidores al tanto de sus vidas a través de las redes sociales. Pero la pregunta, como un eco persistente, siempre resonaba: ¿y si? ¿Y si volvieran a estar juntos? ¿Y si? Asterisco asterisco el bombazo que lo cambió todo, asterisco asterisco. Y ahora, amigos, llega la noticia bomba que nos tiene a todos con los nervios de punta. Hande y Kerem, juntos de nuevo. La noticia saltó a la luz cuando fueron vistos entrando a la casa de Hande. Pero esperen, que hay más. No solo fue un avistamiento, hay pruebas. Fotos y vídeos que circulan por las redes sociales y que muestran a Kerem ingresando a la residencia de Hande. La locura se desató. Las preguntas no tardaron en llegar. ¿Será una reconciliación?
¿Se están dando una segunda oportunidad? ¿Están trabajando en secreto en algún proyecto? ¿Será que el amor que los unió en la ficción ha encontrado un nuevo capítulo en la vida real? Las interrogantes son infinitas. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto, el tema que todos estamos esperando. ¿Qué respondió Kerem Bürsin a las preguntas sobre la posible boda? Después de ser captado por los paparazzi, los medios de comunicación no dudaron en abordar a Kerem, y por supuesto, la pregunta estrella era, ¿hay planes de boda con Hande? Se viene el gran anuncio que todos los fans esperamos. Y aquí, mis amigos, es donde la situación se pone realmente interesante. La respuesta de Kerem fue ambigua. No fue un no rotundo, ni un sí definitivo. Fue una respuesta diplomática evasiva, pero que al mismo tiempo, dejó la puerta abierta a la especulación. Su respuesta fue algo así como, en este momento prefiero no hablar de mi vida privada. Una frase que por un lado, respeta su privacidad, pero por otro alimenta la curiosidad y la esperanza de todos. En el mundo de las celebridades, este tipo de respuestas son mucho más reveladoras de lo que parecen. Es como decir, no voy a confirmar nada, pero tampoco voy a descartar nada. Es una estrategia que mantiene el misterio, la expectación y por supuesto, la atención mediática. Análisis a fondo, ¿qué nos dicen las pistas? Ahora analicemos en detalle las pistas que tenemos, porque, como buenos detectives, cada detalle cuenta. La evidencia visual Kerem entrando a la casa de Hande. Esto, de por sí, es un indicio importante. No significa necesariamente que estén juntos de nuevo, pero sí sugiere que existe algún tipo de relación, algún contacto. ¿Podrían ser amigos? Sí, pero ¿a solas en la casa de ella? La verdad, es difícil creerlo. La intimidad del lugar, la privacidad que implica, sugiere algo más que una simple amistad. La respuesta de Kerem su evasiva, su silencio, su prefiero no hablar de mi vida privada. Como ya mencioné, es una respuesta que deja mucho espacio a la interpretación. Si no hubiera nada, si no existiera ninguna posibilidad, probablemente habría negado cualquier rumor de forma directa. Optó por la discreción, lo que nos hace pensar que algo está pasando. Es como si estuviera protegiendo algo, como si no quisiera revelar demasiado, pero tampoco quisiera negar la posibilidad. El contexto tanto Hande como Kerem han estado solteros durante un tiempo. Ambos han estado enfocados en sus carreras, pero también han surgido rumores sobre posibles nuevas relaciones, aunque ninguna ha sido confirmada. Esto significa que ambos están disponibles, y eso, en el mundo de las celebridades, es un factor importante. Han tenido tiempo para reflexionar, para extrañarse, para evaluar qué es lo que realmente quieren en sus vidas. La química innegable seamos honestos, la química entre Hande y Kerem es innegable. No solo en la pantalla, sino también fuera de ella. La forma en que se miran, la complicidad que tienen, la conexión que transmiten, es algo especial, algo que no se puede fingir. ¿Cómo olvidar la magia que crearon en Love is in the Air? ¿Cómo olvidar los momentos de felicidad que compartieron? Es difícil creer que todo eso se haya borrado por completo. Las redes sociales tanto Hande como Kerem son muy activos en las redes sociales. Han evitado compartir contenido que confirme o desmienta los rumores, pero han dejado algunas pistas sutiles, como me gusta en publicaciones de fans que apoyan su reencuentro. Cada like, cada comentario, cada foto, es analizado al detalle por sus seguidores y por los medios de comunicación. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla, donde cada paso, cada gesto, es interpretado como una señal. Los proyectos futuros ¿están trabajando juntos en algún proyecto en secreto? Esta es otra de las teorías que han surgido. Podrían estar preparando una nueva serie, una película, o incluso una campaña publicitaria. El hecho de que estén en contacto podría ser simplemente por motivos profesionales. Sin embargo, la posibilidad de un reencuentro personal siempre está latente. La nostalgia de los fans los fans de Love is in the Air son extremadamente leales y están ansiosos por ver a Eda y Serkan juntos de nuevo. Han creado comunidades en línea, han realizado campañas en redes sociales y han expresado su apoyo incondicional a la pareja.
La presión de los fans, el cariño que sienten por ellos, es un factor que no se puede ignorar. Asterisco asterisco, ¿qué podemos concluir? ¿Qué nos depara el futuro? Asterisco asterisco. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La verdad es que no lo sabemos con certeza. No tenemos una confirmación oficial de que estén juntos de nuevo, ni tampoco de que planeen casarse. Pero lo que sí podemos decir es que hay señales, hay indicios, hay pistas que sugieren que Ande y Kerem podrían estar dándose una segunda oportunidad. Es posible que estén retomando su relación de forma discreta, sin la presión mediática que sufrieron en el pasado. Es posible que estén explorando la posibilidad de un futuro juntos, tomándose las cosas con calma, aprendiendo de sus errores. O simplemente podrían ser amigos, que se apoyan mutuamente y que mantienen una relación cordial. Lo cierto es que en este momento todo es especulación. Tendremos que esperar y ver cómo evolucionan las cosas. Seguiremos atentos a cada movimiento, a cada declaración, a cada publicación en redes sociales. La especulación continuará y los rumores seguirán circulando. Mientras tanto, nosotros como buenos fans podemos esperar con ansias, soñar con un posible reencuentro, y por supuesto, seguir disfrutando de su trabajo y de la magia que sin duda existe entre ellos. Asterisco asterisco, la opinión de la comunidad, asterisco asterisco. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Ande y Kerem están juntos de nuevo? ¿Creen que hay boda a la vista? ¿Qué predicciones tienen para el futuro de esta pareja? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Quiero leer todas sus teorías y opiniones. No duden en participar. ¿Creen que este reencuentro es genuino? ¿O tal vez es una estrategia para mantener el interés del público? Asterisco asterisco, un llamado a la acción, asterisco asterisco. Y por último, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos chismes y análisis sobre el mundo del entretenimiento. Estaré compartiendo todas las novedades, rumores y análisis sobre sus actores y series turcas favoritas. Gracias por estar aquí y por su apoyo, por su pasión por las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino, o al menos, eso esperamos.